Ahora sí. Muy bien, este es el capítulo 6 de Isaías y lleva por título Visión y llamamiento de Isaías. Y comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero bueno, acá comienza hablándonos del rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos en la introducción de Isaías, Isaías era un hombre que era sabio, que se codeaba, estaba en el entorno de la gente poderosa, de los reyes, de la gente culta? Entonces Isaías conocía al rey Usías y dicen que este rey Usías era un rey que por mucho tiempo gobernó muy bien, que era muy sabio, que era recto y que hacía las cosas bien ante los ojos del Señor. Hasta que en un momento, ¿qué pasó? Su corazón se enalteció de sobremanera y a Dios esto no le agradó. Entonces Dios lo hirió al rey Usías y fue lleno de lepra. El Señor lo hirió con lepra y estuvo los últimos años de su vida apartado. Vieron que los que tenían lepra eran apartados porque era muy contagioso y eran marginados, los llevaban en un lugar apartado para que vivan ahí sus días. Bueno, muere así este rey. Entonces se dice que el rey, que el profeta Isaías, hasta ahora no era profeta, o no había tenido ese llamamiento fuerte, lo conocía y que, si nos ponemos a pensar, era algo que lo debilitaría o lo hubiese puesto triste, porque imagínense enterarse de la muerte de alguien, y aparte se dice que fue una muerte trágica, la de este rey. Pero miren esto que dice, ¿no? En el año que murió el rey Usías, Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, que aunque no esté ese rey, aunque haya pasado algo trágico, ¿quién está en el trono? El Señor, ¿no? Y eso lo podemos llevar también a muchas áreas. Aunque pasemos por un momento súper difícil, aunque quizás la autoridad que aquí estaba reinando o, bueno, estaba con lepra, ya no esté, en el trono está el Señor. Y también Isaías tiene esta visión, pero no es el único que en la Biblia ha visto el trono de Dios, alto y sublime. Tenemos los ejemplos de Micaías, Job, que en la Biblia están, que vieron el trono de Dios. También David, Jeremías, Daniel, Ezequiel y el apóstol Juan han visto y han tenido visiones con el trono de Dios. Como para tener ese dato, ¿no? Que no fue el único, sino que esto, vi yo al Señor sentado en su trono, es algo que lo vamos a encontrar en otros versículos. Bueno, dice termina. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, cuando habla de faldas, acá dice que los reyes usaban faldas. ¿Qué quiere decir? Que los reyes están en una posición alta y que no necesitan trabajar. Es decir, no necesitan, no sé, ir a cosechar, a sembrar. Entonces, vemos que el Señor dice que las faldas de él llenaban el templo. Era como mucha majestad, era tan importante que llenaban el templo. Y también se da el ejemplo de, ¿vieron las novias cuando tienen la cola? Eso es un simbolismo de que ese día no trabaja, digamos. Ese día la sirven a ella. Entonces, cuando dice que las faldas cubrían el templo, es como, wow, las faldas del Señor, es a Él a quien nosotros debemos servir. Es todo para Él, es toda la gloria para Él. Ese momento, y siempre tiene, ¿no? Siempre está sentado en su trono y siempre sus faldas llenan el templo. Es decir, que siempre merece recibir la mayor atención. Es Él el centro. Bueno, dice, versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Bueno, los serafines son una clase de ángeles. Sí. De ángeles. Entonces, acá va su descripción. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, los serafines, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, acá vemos el santo, santo, santo. ¿Por qué repite 3 veces santo? ¿Alguien tiene alguna teoría? Como confirmando la Trinidad, ¿se ha guardado eso? Confirmación. Bueno, sí. Quiere decir que, o sea, no dice que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ya desde acá, al nombrar 3 veces santo, se dice que se refiere a eso, a la Divina Trinidad. Bueno, y imagínense, ¿no? Los serafines diciendo santo, santo, santo. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron. Los quiciales de las puertas son, a ver. El serafín es un ángel de guerra, ¿no? Bueno, Te lo confirmo en la clase que viene. El ángel es querubines, serafines, o sea... Bueno, hay dos teorías. Hay estudiosos que dicen que los querubines y los serafines son lo mismo. ¿Por qué? Es otro rango, ¿no? No, se dice que son lo mismo porque su significado es lo mismo. Que significan el que arde. ¿Sí? Los dos significan lo mismo, pero en diferentes lugares de la Biblia, en algunos dicen serafines y en otros querubines. O sea, no, a mí me parece raro porque cambia de nombre. Pero hay algunos que dicen que son la misma especie de ángel y hay otros que dicen que son diferentes. En ningún lado leí que era un ángel de guerra. Pero no está mal porque los serafines decían santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea, puede ser que esos ángeles sean ángeles de guerra, aunque no lo voy a confirmar. Pero los quiciales, para que ustedes vean, y no sea una palabra... Quiciales. Sí. Los quiciales de las puertas, dicen, ¿no? Entonces, yo busqué un dibujo y era la puerta, ¿no? Imagínense la puerta ahí. Los quiciales son esta madera que está acá, que es más fuerte, que no permite que la puerta se abra, es como que tiene como, que es un poquito más... Como el marco. Como el marco de la puerta, pero no permite que se abra para el otro lado, digamos. ¿Vieron? Es bien firme. Bueno, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. Los quiciales era para que la puerta esté aún más firme y en una estructura muy bien armada, que hasta eso se estremeció por el grito de santo, santo, santo de los serafines. Y dice, y la casa se llenó de humo. Bueno, cuando acá dice que la casa se llenó de humo, hace referencia también a, en Éxodo, cuando se habla de la nube de... No, de la nube de fuego. La nube de fuego, que quiere decir que es la nube de gloria, que es la gloria del Señor. Entonces dice que la casa se llenó de humo y se estremeció. Versículo 5. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, vieron que hemos visto en la palabra de Dios que nadie podía ver a Dios, que esa persona que veía a Dios moría, por eso hemos visto que, por ejemplo, hombres de Dios se han cubierto o que Dios pasó, pero ellos estaban detrás de una roca. Bueno, pero acá Isaías, cuando vio esta gran majestuosidad, se sintió muy impuro. O sea, Isaías antes, y leímos en la introducción y en los primeros capítulos, no tenía un mal testimonio. Era alguien sabio, alguien recto, que estaba en la alta sociedad, que tenía una buena reputación, pero ante la comparación del Señor, imagínense esas faldas que llenaban el templo, se vio como un gran pecador, como un miserable. Dice versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Bueno, acá cuando se dice que fue tomado del altar, hace referencia al altar, vieron que hemos estudiado lo del tabernáculo, del sacrificio, bueno, ese altar. Y que no cualquiera lo podía tomar, por eso hasta ellos lo tomaron con unas tenazas. Bueno, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bueno, vemos acá que el carbón encendido nos habla de la gracia de Dios, que nos habla de la purificación del pecado
y la preparación para un servicio. El carbón encendido también nos refleja la cruz de Jesús. Luego de ese sacrificio, es decir, luego, por ejemplo, acá, que Isaías fue quemado con el carbón encendido sus labios, de ese dolor hubo purificación, hubo una transformación, hubo un renuevo. Bueno, y dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Acá volvemos a ver que habla en plural. Sí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí se está volviendo a referir a la Trinidad. Dice, entonces respondí yo, heme aquí. Acá está esa frase que dice Isaías y tan conocida y que a veces la cantamos y a veces la decimos, heme aquí, envíame a mí. Y acá vemos que Dios, ¿por qué pregunta esto? Si sabemos que Dios sabe todo, ¿no? ¿A quién enviaré? Pero lo que nos enseña esta palabra es que Dios está esperando a un corazón dispuesto. Es decir, Dios no nos va a obligar. Dios nos llama, nos limpia y dice que te puedo usar, ¿a quién enviaré? Y esperar ese corazón, y Él espera un corazón dispuesto que diga yo voy. Así que bueno, tomar ese ejemplo, ¿no? De Isaías. Y el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo. Y aquí viene ya lo que tenía que hacer. Viene ya la directiva. Di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, o sea, miren, y por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es decir, acá nos está mostrando que Dios está como enviando un juicio sobre el pueblo, que sabemos que como era el pueblo rebelde, terco, era un pueblo desobediente, pero también lo que podemos ver acá es que un pueblo que escucha, un pueblo que ve al Señor, recibe todo esto que ellos no iban a recibir. Es decir, un pueblo que escucha y que recibe la exhortación de Dios, un pueblo que ve las obras del Señor, tienen sanidad y se convierten. Y dice el versículo 11, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Es decir, ¿hasta cuándo voy a darles esta palabra a este pueblo? Y el Señor responde, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y así quedaré en ella la 10ª parte, dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble, y acá viene la palabra de esperanza, que el Señor acá se está refiriendo, vieron que dice, vos tenés que decir esta palabra hasta que no haya más nadie, hasta que todo sea destruido, hasta que todo parezca un desierto y esté desolado. Acá se está refiriendo a cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Bueno, y dice que la palabra de esperanza acá en el último versículo dice, pero como el roble y la encina, que son 2 árboles muy fuertes, que al ser cortados aún queda el tronco. ¿Vieron cuando cortan un árbol? Que queda como... Claro, queda como esto. Así. Queda parte del tronco. Claro. La base del tronco. Va a ser cortado y va a quedar eso. Dice, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, aunque quedare eso, va a quedar esta simiente y acá hay vida. Aunque parezca seco, aunque parezca que va a salir de ahí, si hay raíces, aunque parezca que no va a volver a crecer, allí hay esperanza y dice que es la simiente santa. Y así termina, acá también una referencia, ¿no? Que me quedó hablando del carbón encendido, de que el carbón encendido es el fuego purificador, y también se lo relaciona y se lo simboliza con el Espíritu Santo, porque en Hechos, cuando
las personas que estaban esperando, son llenas del Espíritu Santo, dice que hablaban en lenguas como de fuego. Entonces se relaciona y se dice, y seguramente sea así, que cuando fue tocado con ese carbón también fue lleno del Espíritu Santo para poder hablar, porque vieron que los que estaban allí en el Pentecostés luego salieron a predicar el Evangelio. Y Isaías, luego de esto, salió ya a cumplir su ministerio, lleno del Señor. Así que bueno, así termina el capítulo 6 de Isaías.